Así fueron los romances más ocultos de César Escola, la confesión que nadie esperaba de Amparo Grisales. El público aún no sabía lo que estaba a punto de escuchar, pero César Escola, desde su asiento, presintió que algo grande estaba por salir a la luz. La diva de Colombia tomó aire, miró de reojo al maestro de la música, y sin temblar pronunció unas palabras que congelaron el estudio. Ya es hora de que la verdad salga, César y yo vivimos algo que pocos imaginarían. Un murmullo se expandió como fuego entre los presentes. La confesión no era un simple juego televisivo, había un tono real, cargado de nostalgia y misterio. Según Amparo, todo comenzó en pasillos de camerinos, lejos de las cámaras, cuando las discusiones en Yo Me Llamo no eran solo parte del show. Entre miradas cómplices y comentarios privados, surgió algo que ambos intentaron ocultar. No era un amor cualquiera, susurró ella, era un lazo que nos hacía vulnerables. Fuentes cercanas aseguran que César, de naturaleza reservada, se volvió más protector, incluso celoso. Amparo reveló que por eso lo mantenían en silencio, no queríamos que la prensa lo destruyera. Y sí, había celos, muchos. Lo que pocos sabían era que, en esa época, ella aún estaba comprometida, y los rumores de un triángulo empezaban a circular. El día que todo casi se descubre. En una gala, un descuido casi delata a la pareja. Un gesto, una mirada demasiado larga, y las cámaras captaron lo suficiente para levantar sospechas. Esa noche, cuenta Amparo, su pareja oficial le preguntó directamente, ¿tú y César? Ella lo negó, pero sabía que la semilla de la duda estaba sembrada. La ruptura y el silencio. Con el tiempo, el romance se enfrió. Ambos decidieron seguir como amigos y compañeros, pero el recuerdo quedó latente. Nunca dejamos de querernos, simplemente aprendimos a querernos distinto, dijo ella, con una sonrisa que mezclaba ternura y melancolía. En su reciente entrevista, Amparo decidió romper el pacto de silencio. No me avergüenzo. Fue una historia real, intensa, y sí, oculta. Él fue más que un colega. Fue mi amante y mi cómplice. Y así, lo que por años se susurró en pasillos y camerinos, finalmente salió a la luz frente a miles de espectadores. La pregunta que ahora todos se hacen es, ¿qué pensará César Escola de esta confesión pública? El rumor no nació en una portada de revista ni en un programa de chismes. Nació en los pasillos silenciosos de un canal de televisión, en esas miradas rápidas que parecen no significar nada, pero lo dicen todo. Amparo y César coincidían cada vez más. Los ensayos, las reuniones creativas, las largas horas de grabación, todo parecía conspirar para que sus vidas se rozaran. Un camarógrafo fue el primero en notarlo. Esos dos se miran distinto. En el mundo del espectáculo, un simple comentario puede encender un incendio. Y así fue. Según revelaría después Amparo, al principio todo fue una amistad genuina. Pero la química era innegable. Una noche, tras un ensayo extenuante, coincidieron en un camerino vacío. Él, siempre caballeroso, le ofreció un café. Ella, con una sonrisa cómplice, aceptó. No fue lo que dijeron, fue el silencio entre palabras lo que cambió todo. Esto no es buena idea, dijo César, casi en un suspiro. Por eso mismo es irresistible, respondió ella. A partir de ese momento, establecieron un pacto no escrito, todo debía quedar en secreto. Ni miradas prolongadas frente a cámaras, ni mensajes comprometidos. Pero en televisión, nada pasa realmente inadvertido. Asistentes de producción afirmaban que se quedaban hablando a solas más de lo necesario. Maquilladores comentaban que él siempre pasaba por su camerino, a saludar, antes de cada grabación. Un periodista de farándula incluso aseguró que los vio juntos en un restaurante. Alejados del centro de Bogotá, una noche lluviosa. Cuando las fotos empezaron a circular en redes, el rumor dejó de ser un susurro para convertirse en un tema de conversación nacional. En su confesión, Amparo no ocultó un detalle que sorprendió a todos. César podía ser muy celoso. No le gustaba que yo tuviera demasiada cercanía con otros hombres del medio. Ese rasgo empezó a notarse en pequeñas reacciones. Una vez, durante un programa en vivo, un invitado famoso abrazó a Amparo con entusiasmo. Las cámaras captaron la sonrisa tensa de César mientras aplaudía. Fuera del aire, cuentan que le dijo con tono irónico: «Veo que tienes nuevos admiradores». Ella lo tomó a broma, pero en el fondo sabía que esos celos eran reales. En esa época, Amparo mantenía una relación sentimental estable. O al menos, así parecía de puertas para afuera. Pero el instinto no falla, y su esposo comenzó a notar cambios. Llamadas que contestaba en voz baja, salidas sin explicación, una luz distinta en los ojos. Una noche, en medio de la cena, él la miró fijo y lanzó la pregunta que temía. «Tú y César Escola, ¿hay algo que yo deba saber?». Ella, con la maestría actoral que la caracteriza, negó todo.
pero por dentro, sintió que esa era la primera grieta que amenazaba con romperlo todo. Durante una gala especial de Yo Me Llamo, mientras esperaban el inicio de una presentación, las cámaras detrás del escenario captaron un momento inesperado. César tomó la mano de Amparo y, sin decir palabra, la acarició suavemente. Ese gesto, breve pero cargado de significado, fue visto por un miembro del equipo de grabación. El clip no salió al aire, pero llegó a los pasillos de producción, donde el rumor se convirtió en certeza para muchos. El romance, aunque intenso, no pudo sobrevivir a tanta presión. A los celos, el miedo al escándalo y las sospechas familiares se sumó una crisis personal que afectó profundamente a César. Fuentes cercanas aseguran que atravesó un momento de tristeza y agotamiento emocional que lo llevó a distanciarse de todo, incluido Amparo. Ella, en su confesión, lo resumió así: no fue que se acabara el cariño, fue que no supimos cómo sostenerlo. Años después, en una entrevista que comenzó hablando de su carrera, Amparo decidió romper el pacto de silencio. Sí, César Escola fue mi amante. Y sí, lo ocultamos, no por vergüenza, sino porque era nuestro y no queríamos que el mundo lo ensuciara. Sus palabras recorrieron redes y medios en cuestión de minutos. La noticia ocupó titulares, debates televisivos y miles de comentarios. César, fiel a su estilo reservado, no emitió declaraciones. Pero el brillo en sus ojos, cuando fue preguntado por el tema en un evento, fue la única respuesta que algunos necesitaban. Hoy, aquel romance oculto sigue siendo una historia que mezcla verdad y leyenda. Un amor que nació en las sombras, que sobrevivió al peso de los rumores y que terminó envuelto en melancolía. Como dijo Amparo en su confesión final, al final, los romances más intensos son los que no se gritan, son los que se susurran. En su confesión, Amparo no solo admitió que el romance existió, sino que dejó entrever que César estuvo profundamente involucrado emocionalmente. Él sintió algo muy real por mí, afirmó, con una mezcla de orgullo y melancolía. No era solo atracción, había ternura, había un cariño especial que, aunque intentamos esconder, nos delataba sin querer. Se dice que César, en privado, le escribió cartas y mensajes con frases que mezclaban poesía y confesiones veladas. Un amor contenido, pero que, según Amparo, dejó huella en ambos. El romance no fue fácil. Amparo, que en ese momento tenía compromisos públicos y privados, temía que la prensa lo destrozara todo. César, por su parte, no soportaba la idea de que otros hombres se acercaran demasiado a ella. Eso generó discusiones en secreto, algunas tan intensas que, de haberse filtrado, habrían sido titulares explosivos. Pero lo que pocos saben es que este romance no terminó solo por miedo a la prensa. Detrás había una tragedia personal para César. En aquellos años, atravesó una crisis de salud emocional que lo llevó a distanciarse de todo. Amparo, aunque lo apoyó en silencio, comprendió que no podían seguir. Ella confesó que ese fue uno de los momentos más tristes de su vida sentimental. Sentí que lo perdía, no solo como amante, sino como amigo. Y lo peor, no podía decirle al mundo lo que realmente pasaba. Años después, en una entrevista televisiva, Amparo decidió romper el pacto. Lo dijo con voz firme, aunque sus ojos revelaban emoción contenida. Sí, lo amé, y sí, fue real. No me arrepiento, porque lo que sentimos fue nuestro, y nadie más tenía que entenderlo. Sus palabras recorrieron redes y portales de noticias en minutos. Muchos lo tomaron como la confirmación definitiva de algo que siempre se sospechó. Otros lo vieron como un gesto tardío, pero valiente. Con el tiempo, ambos siguieron caminos distintos, pero sin perder un respeto profundo. Sin embargo, para César, aquella historia quedó como una cicatriz dulce y dolorosa. Nunca habló públicamente del tema, y quienes lo conocían aseguran que prefería guardar ese capítulo como un recuerdo personal, lejos de los reflectores. Hoy, el romance oculto de Amparo Grisales y César Escola sigue siendo una mezcla de realidad y leyenda. Un amor que nació en las sombras, sobrevivió a rumores, y terminó envuelto en la melancolía de lo que pudo ser. Y como dijo Amparo en esa confesión final, al final, los romances más intensos son los que no se gritan, son los que se susurran. Amparo Grisales es, para muchas generaciones en Colombia y América Latina, sinónimo de presencia escénica, belleza cinematográfica y una vida profesional que se ha reinventado con los años. Nacida en Manizales, con una carrera que comenzó en su adolescencia, Amparo se consolidó como actriz de telenovelas, cine y teatro, y más tarde como figura mediática, jurado en realities y personaje público recurrente. Sus papeles en producciones como La Mafia, Las Muñecas de la Mafia, Madre Luna y numerosos proyectos la convirtieron en una de las artistas más reconocibles del país.
Ese historial profesional explica por qué cada gesto suyo, una frase, una mirada, una entrevista genera conversación. A lo largo de décadas, la prensa y las redes han creado una constelación de rumores sobre su vida sentimental, sus criterios estéticos, sus supuestas relaciones famosas y su forma de manejar la fama. Lejos de debilitarla, esa mezcla de admiración y controversia ha alimentado su leyenda mediática. La carrera de Amparo se inició muy joven en la actuación y pronto la llevó a participar en telenovelas y cine. Su filmografía y sus participaciones televisivas muestran la versatilidad, desde telenovelas clásicas hasta papeles en producciones internacionales y reality shows. En años recientes su figura se fortaleció como jurado y referente en programas de talento, un rol que la conectó con nuevas audiencias y la mantuvo vigente en la cultura popular. Trabajó como jurado y figura recurrente en realities televisivos, donde su carácter y estilo han sido un imán para la audiencia. Desde los primeros años de su fama, circularon rumores sobre romances con figuras del espectáculo internacional. Algunos de esos rumores proceden de entrevistas donde la propia Amparo ha hablado, en diferentes grados, de relaciones y experiencias amorosas. La prensa del corazón la ha señalado en ocasiones como protagonista de romances intensos, y su vida privada ha sido objeto de especulación pública. Es importante distinguir dos cosas. La documentación pública sobre su carrera y apariciones está ampliamente verificada. Los rumores amorosos suelen basarse en fotografías, testimonios indirectos y la naturaleza curiosa de la prensa del espectáculo. En este capítulo se recoge la trayectoria sólida y la reputación pública. Las historias íntimas que circulan, incluyendo la que relaciona a Amparo con César Escola, serán tratadas en el capítulo narrativo con la delicadeza de la reconstrucción y la advertencia de que son, en muchos casos, no verificadas oficialmente. En la última década Amparo consolidó su rol de personalidad televisiva, ha sido jurado en programas de talento y sigue presente en entrevistas y producciones. Esa visibilidad la colocó nuevamente en el centro del escrutinio público, y cada comentario suyo sobre su vida personal alimenta nuevas olas de cobertura. Es decir, su vigencia profesional se traduce en una mayor atención a cualquier rumor o confesión que pueda surgir. Más allá de la portada, existe un artista que ha sabido reinventarse, actriz, figura pública y, como ella misma ha dicho en distintos momentos, una persona que ha vivido amores, pérdidas y elecciones difíciles. Esa mezcla la convierte en un personaje perfecto para el formato audiovisual. Tiene trayectoria documentada, una voz clara y una biografía que se presta tanto para el reportaje serio como para la reconstrucción dramática. César Enrique Escola Becerra nació en Buenos Aires, Argentina, el 20 de junio de 1961 y es músico, compositor y director musical, nacionalizado en Colombia, donde ha desarrollado gran parte de su carrera artística y televisiva. Estudió piano desde la infancia, trabajó en teatro musical en Argentina y llegó a Colombia para proyectos teatrales, entre ellos el montaje del musical Sugar, donde finalmente se estableció y consolidó su carrera como director musical y presentador. Ha sido jurado en concursos y realities como Do Re Millones, La Orquesta de la Fortuna y Yo Me Llamo. Ese tránsito de músico de teatro a figura televisiva explica su perfil. Es respetado por su formación musical, versátil en la dirección artística y conocido por la audiencia de programas de entretenimiento por su rol como jurado y director. Su estilo, mezcla de rigurosidad musical y calidez, lo convirtió en figura recurrente para proyectos televisivos que necesitan criterio profesional en música y espectáculo. Participación como jurado y director en formatos de entretenimiento musical, lo que lo volvió un rostro conocido de la televisión colombiana. En los últimos años, Escola ha seguido activo en radio y televisión, dando entrevistas y participando en programas de gran audiencia. Además ha comentado aspectos de su vida personal y profesional, reforzando su perfil como músico responsable y figura de producción. César y Amparo coincidieron en espacios televisivos, jurado, programas de variedades y eventos del medio. Es natural que dos figuras con roles recurrentes en televisión compartan escena, conversación y momentos de cercanía profesional. Ambas figuras se cruzan de manera habitual en formatos que requieren química entre jurados y complicidad ante cámaras. Esa cercanía profesional, sumada a miradas públicas y a la costumbre de los equipos técnicos de observar y comentar, genera las condiciones para que surjan chismes y rumores que rápidamente se hacen públicos. Los rumores que unen a Amparo y a César provienen de diversas fuentes: testimonios detrás de cámaras, observaciones de asistentes y, en ocasiones, interpretaciones de gestos grabados en eventos o detrás del set. En ambientes de grabación con muchas horas compartidas, no es extraño que existan vínculos afectivos o una complicidad especial entre compañeros. Sin embargo, la prensa del
Espectáculo tiende a convertir eso en historias de amor cuando hay química visible o cuando ambos mantienen una discreción que alimenta la curiosidad. Es esencial subrayar que, en fuentes públicas verificadas, no existe documentación probatoria que confirme públicamente un romance con todos sus detalles, cartas, pruebas o declaraciones conjuntas, por lo que la historia permanece en el terreno de la especulación pública. Según quienes lo conocen y entrevistas que ha dado, César es una persona sensible, con formación musical sólida y un carácter que a veces mezcla rigor con ternura. Esa combinación, talento más sensibilidad, es una mezcla que en el medio artístico se percibe como atractiva, y que en presencia de una figura potente como Amparo aumenta la posibilidad de vínculos afectivos intensos, o por lo menos, de una relación cercana que los demás interpretan como romántica. Era una noche de grabación rutinaria. Entre la prisa del equipo y el calor de las luces, dos personas encontraron un instante de calma: Amparo, acostumbrada al centro del escenario, y César, el músico que esperaba su turno para comentar. Una taza de café, un comentario sobre una canción y una mirada que duró una fracción más de lo habitual. Para quienes reconstruyen la escena, fue el inicio de una relación que se desarrolló entre silencios y sonrisas. Ambos comprendieron que, en su posición, la discreción era un imperativo. No porque tuvieran algo que esconder por inmoral, sino porque la exposición podía destruir una relación íntima y convertirlo todo en espectáculo. Así nació el pacto: gestos privados, encuentros fuera del set y un código no escrito para no dar material a la prensa del corazón.